Bien, vamos a resolver un ejercicio sobre matrices en donde nos dan justamente como dato una matriz de orden 2 que está en función de A, B, C y D. Nos dan la matriz inversa de esta matriz y con ello nos piden encontrar el valor de E, donde vemos que E también se encuentra en función de las variables pues A, B, C y D. Entonces vamos a empezar justamente nombrando a esta matriz que nos dan como dato, la matriz A. A su inversa sería justamente pues A a la menos 1. Y recordemos que nos pedían encontrar el valor de E, que es igual pues a 3A más B más 2C y más 3D. En donde vemos que para poder encontrar este valor de E, necesitamos primero hallar el valor de A, B, C y D. Partimos entonces de una de las propiedades de la matriz inversa, que nos indica entonces que una matriz multiplicada por su inversa es igual a la matriz identidad. Entonces la idea es, en esta expresión que está aquí, vamos a reemplazar los datos que conocemos. Esta matriz A, que la conocemos, pues reemplazamos en la siguiente parte. Eso multiplicado a la matriz inversa, que también la conocemos, que se encuentra en esta parte de aquí. Y esto va a ser igual entonces a la matriz identidad. Bien, entonces en esta parte que está en el primer miembro vamos a realizar esta multiplicación. Sabiendo entonces que para multiplicar dos matrices debemos operar fila por columna. Es decir, que esta primera fila, que es AB, va a multiplicar a la primera columna. Sí, eso quedaría entonces de la siguiente forma. Entonces, ¿dónde se multiplica? Pues A por 1 sería entonces A, más B por 1 sería entonces B. Luego vamos a multiplicar la primera fila ahora por la segunda columna, es decir, esta fila por esta segunda columna. Quedaría entonces A por menos 2 sería menos 2A. Y más B por 1 sería entonces B. Ahora sigue multiplicar pues la segunda fila por la primera columna. CD por 1 y 1 sería entonces C por 1, C. Y más D por 1 sería entonces D. Y por último nos quedaría multiplicar esta pues segunda fila por la segunda columna, en donde se multiplica C por menos 2 sería pues menos 2C. Y más D por 1 sería entonces D. Y eso debe ser igual a la matriz identidad. Bien, como vemos aquí tenemos dos matrices iguales, ¿no? Una igualdad de matrices. Y recordemos que dos matrices son iguales si sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, que este A más B, que lo colocamos en la parte de acá, va a ser igual entonces a este 1. ¿Sí? Dado que A más B es el primer elemento de la primera fila y el 1 también es el primer elemento de la primera fila, entonces deben ser iguales esos dos elementos. Consecuentemente decimos entonces que menos 2A más B va a ser igual entonces a 0. Miren. De igual forma, C más D debe ser igual entonces a este 0 que se encuentra en la parte de acá. Y por último, pues menos 2C más D debe ser igual entonces a este 1 que se encuentra en la parte de aquí, ¿sí? Es decir, elemento con elemento. Bien. Y si nos damos cuenta, aquí obtuvimos nosotros con esto pues dos sistemas de ecuaciones. Miren. El primer sistema de ecuaciones vemos que está en función de A y B. Y el segundo sistema de ecuaciones vemos que está en función de C y D. Entonces aquí nos tocaría ahora resolver esos sistemas de ecuaciones para encontrar el valor de A, B, C y D. Eso tenemos en la parte de acá. Entonces el primer sistema de ecuaciones y aquí el otro sistema de ecuaciones. Bien, entonces vamos primero a resolver este primer sistema de ecuaciones para encontrar A y B. Aquí vamos a aplicar el método de reducción o suma y resta. Notemos que aquí nos conviene multiplicar a la primera ecuación por menos 1. Dado que si observamos aquí tenemos dos variables que son iguales y con el mismo signo, por lo cual nos conviene cambiar de signo a una de las variables. Y eso lo hacemos multiplicando por menos 1. Eso implica entonces que todos los elementos de la primera ecuación van a cambiar de signo. Entonces esta A va a ser negativa, B va a ser entonces negativa y el 1 también va a ser entonces negativo. Eso nos permite entonces que al sumar estas dos ecuaciones se elimine pues la B. Y ese menos A, menos 2A, pues se suma, queda menos 3A. Y menos 1 más 0 quedaría entonces menos 1. Hacemos de esta forma. Y ahora vamos a despejar justamente la A. Y para ello pues de este menos 3 lo pasamos a dividir al 1. Y queda pues de esta forma. Luego como tenemos aquí menos en el numerador y menos en el denominador, esto puede quedar entonces únicamente como un tercio. Bien, ya tenemos el valor de A entonces aquí, ¿no? Ahora nos quedaría encontrar el valor de B. Y para ello lo que hacemos es plantear la segunda ecuación, que es menos 2A más B igual a 0, que se encuentra en esta parte de acá. Y aquí reemplazar el valor de A. Es decir, que en esta de aquí vamos a colocar el valor que equivale, que es de un tercio justamente, ¿sí? Eso vamos a hacer en el siguiente paso. Miren, entonces reemplazamos el valor de un tercio. Luego menos 2 multiplicamos por un tercio, nos quedaría pues
menos 2 tercios más b igual a 0. Y luego este menos 2 tercios lo pasamos al segundo miembro con signo obviamente positivo. Y nos queda que b es igual a 2 tercios. Bien, ahora vamos a hacer el mismo proceso para encontrar ahora c y d en este sistema de ecuaciones. Multiplicamos entonces por menos 1 a la ecuación 1. Eso implica entonces que esa c cambia de signo negativo. La d cambia de signo también negativo. Y el 0 pues se queda igual, puesto que 0 por menos 1 queda 0 igualmente, ¿no? Sumamos aquí las ecuaciones y en este caso se elimina la d. Y ahora menos c menos 2c nos queda menos 3c. Y eso igual justamente pues a 1. Aquí despejamos la c. Eso implica entonces que este menos 3 pasa a dividir al 1. Y eso puede quedar de esta forma, miren, c igual a menos 1 tercio. ¿Bien? Nuevamente planteamos la segunda ecuación y en vez de esta c vamos a reemplazar el valor al que equivale c, que en este caso es ahora de menos 1 tercio. Eso vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces quedaría de esta forma. Luego multiplicamos menos 2 por menos 1 tercio, en este caso quedaría positivo, ¿no? Puesto que ambos son negativos. Queda entonces de esta forma. Luego este menos 2 tercios lo que haremos es pasarlo al segundo miembro con signo negativo, ¿sí? Nos quedaría entonces 1 menos 2 tercios, ¿sí? Y 1 menos 2 tercios es justamente pues 1 tercio, que es el valor de d. Bien, entonces en esta parte ya tenemos los valores de a, de b y también pues de c y d. Ahora nos tocaría aquí es reemplazar estos valores justamente en la expresión de e para poder encontrar su valor. El siguiente paso entonces reemplazamos los valores. Aquí tenemos el valor de 3a, pero como a vale 1 tercio, reemplazamos el valor de 1 tercio, nos queda de esta forma. Más, tenemos aquí ahora b, pero b vale justamente pues 2 tercios, colocamos el 2 tercios acá. Luego tenemos más 2c, pero c vale pues menos 1 tercio, lo reemplazamos entonces acá, 2 por menos 1 tercio. Y tenemos aquí por último más 3d, y 3d tenemos acá que d vale justamente pues 1 tercio, y eso pues lo reemplazamos en esta parte, miren. Luego aquí vamos a simplificar este 3 con este 3 se simplifica y nos queda pues que es igual a 1. Ese de 2 tercios baja igual. Luego aquí tenemos la multiplicación de 2 por menos 1 tercio, que quedaría entonces menos 2 tercios. Y aquí también simplificamos el 3 con el 3, que nos queda pues únicamente 1. Aquí podemos cancelar 2 tercios con menos 2 tercios, se elimina. Y nos queda aquí únicamente la suma de 1 con este 1 de acá, que el sumarlos pues nos daría obviamente pues 2. Bien, y de esta forma hemos encontrado el valor de e, dado pues la matriz A y también su inversa.